Les saluda Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes esta exploración en donde, yo desarrollé unos algoritmos en Scilab para la solución de lo que es el movimiento de un objeto que está en caída libre y que además de la fuerza de gravedad es afectado por la fuerza de resistencia del aire y se toma el modelado de la fuerza de resistencia del aire como proporcional al cuadrado de la velocidad del objeto. ¿Sí? A ver si lo podemos mostrar aquí. Bien, aquí tenemos la imagen en donde, tenemos el caso en el que el objeto, primero lo analicé desde la perspectiva del caso del objeto que se deja caer desde una gran altura, ¿sí? El objeto, representado aquí con esta esfera azul, estaría siendo afectado por la fuerza de gravedad, que correspondería a su masa multiplicada por la aceleración debida a la gravedad g, y la fuerza de resistencia del aire, que sería proporcional al cuadrado de la velocidad del objeto. Tanto lo que es la fuerza de gravedad menos la resistencia del aire no debe dar por resultado el movimiento del objeto, es decir, su masa multiplicado por la aceleración misma del objeto. En esta situación yo tomé el sentido positivo hacia abajo. Por eso es que tengo que masa por aceleración iría hacia abajo, ¿no? Entonces, como tengo indicado acá, vamos a ver si lo encuentro. Aquí tengo el primer algoritmo. Estoy indicando aquí en esta sección que masa por aceleración va a ser igual al negativo de el coeficiente, ¿no?, de proporcionalidad de la fuerza de resistencia por el cuadrado de la velocidad más la masa por la aceleración. Y entonces tenemos la ecuación diferencial que no sé si la pueden apreciar, que está aquí. Luego entonces utilizo la definición de función de Scilab para crear una función que describe dicha ecuación diferencial. ¿Sí? Acá coloco las constantes, que en este caso vamos a tomar 9.81 como la aceleración debida a la gravedad. Vamos a asignar una masa de 3 kilogramos y un coeficiente proporcional para la fuerza de resistencia en el aire, ¿no?, proporcional a la velocidad. Vamos a tomar un coeficiente de 0.15. Las condiciones iniciales serían velocidad inicial 0, porque vamos a asumir que estamos dejando caer el objeto desde una altura muy grande. Si lo dejamos caer, su velocidad inicial sería 0. Y bueno, aquí tenemos el tiempo inicial y tiempo final para el vector tiempo para la solución con ODE, que es el solucionador de Scilab, el que se usa comúnmente para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces almacenamos la solución en la variable SOL y acá vamos a hacer la gráfica del comportamiento de la velocidad, ¿sí? Aquí tenemos los comandos para el graficar el comportamiento de la velocidad, y para hallar la velocidad terminal, pero en el tiempo en que obtenemos la velocidad terminal, aplicamos aquí esta pequeña iteración que nos va a brindar cuál es el tiempo en que se alcanza la velocidad terminal dada por esta expresión que está aquí. Entonces, ya aquí yo lo que hago es decirle a Scilab que me describa cuáles son las constantes con las que estamos trabajando, la velocidad terminal y el tiempo en que alcanza a llegar a la velocidad terminal el objeto. Entonces vamos a correr el algoritmo. Bien, aquí tengo el gráfico y aquí se aprecia, ¿no?, que la velocidad va variando y finalmente llega a velocidad terminal. Ya a partir de esta
en este tiempo, como 4.5 segundos más o menos, ya se va llegando a la velocidad terminal. Entonces vamos a la consola de Scilab y acá tengo, bueno, el título del algoritmo que estamos resolviendo, los datos iniciales, y él me dice que la velocidad terminal es aproximadamente 14.007 metros por segundo y la velocidad terminal se alcanzó, fue en 7.4 segundos. Todo eso me lo dice Scilab en el algoritmo. A propósito de estos algoritmos que estoy explicando, si ustedes gustan se los puedo compartir. Me mandan un email, ¿sí? Y yo les puedo compartir sin ningún problema los algoritmos que he desarrollado. Entonces aquí está la gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? Aquí fue donde se logró alcanzar la velocidad terminal. Bueno, ese es para el caso del primer algoritmo. Vamos a limpiar aquí en la consola y las variables. Entonces, bueno, ese fue el primer algoritmo que corresponde para este caso, ¿no? Bien, el segundo algoritmo que desarrollé, lo desarrollé para el caso en que no solo voy a buscar cómo se comporta la velocidad, sino también cómo se comporta la posición, la altura, ¿sí? Entonces, repito, es el mismo caso en donde tenemos que el objeto se deja caer desde una altura muy, muy, muy grande. Tomo como positiva la dirección, el sentido hacia abajo. Entonces tendremos la misma situación. Masa por aceleración va a ser igual a negativo de la fuerza de resistencia del aire más la masa por la aceleración debido a la gravedad, el peso pues. Y entonces aquí tenemos la ecuación diferencial a resolver. Pero si vamos a incluir la posición, quedaría una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces aquí tengo la función definida en Scilab para la solución de esa ecuación, ¿sí? Aquí nuevamente planteo las constantes. La posición inicial le dio una altura inicial de menos 120 porque si mi referencia es el suelo y estoy asumiendo que el sentido positivo es hacia abajo, la altura estaría a una posición negativa, por eso le puse ahí 120, ¿sí? Vamos a hacer que el sistema nos resuelva las ecuaciones diferenciales hasta 10 segundos. Y entonces, bueno, aquí tengo la variable SOL que va a almacenar, la solución de la función ODE con los datos que estoy suministrando. ¿Ok? Aquí voy a graficar, a resolver las dos gráficas. Perdón. Primero la de la posición y segundo la de la velocidad. Entonces, bien, aquí voy a hacer lo mismo que hice en el algoritmo anterior. Le voy a pedir a Scilab que muestre en la consola las constantes, los valores con los que trabajamos, ¿sí? La velocidad terminal, el tiempo para velocidad terminal y el tiempo en que el objeto alcanza el suelo, asumiendo que cayó desde la altura inicial, que para este caso vamos a tomar la de 120 metros. Entonces, vamos acá a la consola de Scilab. Vamos a correr el algoritmo. Y bueno, aquí Scilab nos muestra cómo se comporta la altura versus el tiempo de caída. Para este tiempo es que el objeto alcanzó el nivel 0, que es el nivel del suelo. Aquí tenemos el comportamiento de la velocidad del objeto también, ¿sí? Vamos a ver la consola. La consola igual nos muestra cómo se comporta, pero primero los datos. La altura de caída 120 metros.
Tenemos la velocidad terminal, que es 14.007141, se alcanzó a los 7.32 segundos, y el tiempo en alcanzar el suelo es de 9.56 segundos. Entonces Scilab resolvió la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial no lineal y la podemos resolver fácilmente con el algoritmo, perdón, con la función ODE de Scilab. Repito, si a alguno de ustedes le interesa que le facilite los algoritmos, no hay ningún problema, me escribe al email y yo con gusto le facilito los algoritmos que tenga, no solo para este video, sino para el canal. ¿Ok? Bien, finalmente vamos a ver el tercer algoritmo. Vamos a limpiar las variables y Sí, continuando con la exploración, vamos a explorar el caso en que, para el tercer algoritmo, el caso en que un objeto es arrojado verticalmente hacia arriba y ciertamente al poco tiempo que suba, él tendría que bajar. Entonces, si tomo como positivo el sentido hacia arriba, durante el periodo que él esté subiendo, sobre él actuaría la fuerza de la gravedad y la resistencia del aire. Las dos estarían actuando hacia abajo porque se oponen al movimiento del objeto que va hacia arriba. Y cuando llega a su parte superior y cae, tenemos que esta sería la situación de la interacción de las fuerzas. La fuerza de gravedad estaría actuando hacia abajo, la fuerza de resistencia del aire hacia arriba para evitar u oponerse al movimiento. Y bueno, estoy tomando como positivo el sentido hacia arriba, ¿sí? Entonces, en el caso del tercer algoritmo que quería compartir con ustedes, bueno, aquí tengo entonces para el caso, ¿no?, en que estamos resolviendo el movimiento hacia arriba, igual planteamos la función en Scilab con las ecuaciones diferenciales. Fíjense que aquí pongo el negativo tanto para la resistencia del aire como para la gravedad. Entonces acá le doy la instrucción para la solución de las ecuaciones diferenciales. Aquí determino el tiempo en que alcanza la altura máxima con esta sección del algoritmo y le pido a Scilab que me ubique en estas variables los datos correspondientes a la posición mientras el objeto iba subiendo y la velocidad del objeto mientras subía. Eso es lo que estoy haciendo ahí hasta esa parte del algoritmo. ¿Ok? Entonces, ahora que terminé de resolver toda la parte hacia arriba, cuando el movimiento iba hacia arriba, vamos a evaluar el movimiento cuando el objeto cae. Entonces, formulo las ecuaciones diferenciales cuando el objeto cae. Aquí está la función con las ecuaciones diferenciales para el caso en la caída del objeto. ¿Sí? Tomo como altura inicial, altura máxima que alcanzó el objeto en el movimiento hacia arriba. Y entonces nuevamente resolvemos las ecuaciones diferenciales. Evaluamos el tiempo en que el objeto llega al suelo y le pedimos a Scilab que muestre en la consola el tiempo que le tomó desde la altura máxima hasta el suelo, ¿sí? Y el tiempo total de vuelo, el tiempo total que el objeto estuvo en el aire. Y ya aquí lo que hacemos con esta parte del algoritmo es unir tanto lo que es los datos de posición de bajada y subida en una sola estructura de datos para entonces poder graficarlos. Es lo que estamos haciendo allí. Vamos a correr el algoritmo. Bueno, aquí entonces se muestra cómo se comporta la altura versus tiempo durante todo el periodo que el objeto estuvo en el aire, ¿sí? Aquí se muestra cómo se comporta la velocidad, ¿sí?
Y entonces en la consola tenemos la descripción del movimiento. Aquí los datos, ¿no?, que tenemos lo arrojamos hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. El tiempo en alcanzar la altura máxima fue de 1.86 segundos. Esa altura máxima fue de 26.2 metros. Desde esa altura máxima, el tiempo de regresar al suelo fue de 2.84 y el tiempo total en el aire 4.7 segundos. Entonces, sí, con Scilab podemos resolver cómodamente este tipo de problemas desarrollando algoritmos sencillos que nos facilitan la solución de dichos problemas. Repito, si ustedes desean tener acceso a los algoritmos, con mucho gusto yo se los facilito. Solo me escriben al email o me facilitan su email en los comentarios y yo con mucho gusto les hago llegar la documentación con los algoritmos. Gracias por la atención y que estén bien. Saludos.